Hola familia, sean bienvenidos a mi canal Cocinando Mis Recetas. Como ya estamos en tiempos de cuaresma, voy a preparar una deliciosa capirotada de leche. Los primeros ingredientes que tengo para la capirotada es el caldillo. El caldillo de la preparación es 7 tazas de leche de galón 2%. Yo estoy usando esta leche de 2% porque tiene que tener un poco de grasa para que no se pegue en la olla en el tiempo de la cocción. También estoy ocupando 2 latas de leche evaporada, una taza de azúcar, un carrizo de canela, una cucharadita de vainilla y una pizquita de sal. Esto lo vamos a poner en la olla para pasarlo a la estufa. Empecemos a cocinar. Yo estoy usando esta olla mediana porque la receta va a ser poca ahora. Pero si ustedes van a hacer más, nomás aumenten los ingredientes. Aquí vamos a poner todo. Para llevarlo a la estufa. Aquí vamos a poner también la azúcar. Vamos a poner la cucharadita de vainilla. Vamos a poner la pizca de sal. Y el carrizo de canela. Esto lo van a desbaratar para que deje el sabor mejor cuando esté en la cocción. Ok, entonces de aquí pasamos a la estufa. Bueno, aquí vamos a prenderle al caldillo y aquí lo vamos a dejar a esperar lo que hirva. Después de que hirva va a durar unos 6 minutos para que se concentren los sabores. Mientras el caldillo está cocinándose, vamos a la siguiente preparación, que es el atole de vainilla. La siguiente preparación para el atole de vainilla, vamos a ocupar 2 tazas de leche fresca de 2% de galón, una lata de leche evaporada, media taza de azúcar y 3 paquetitos de maicena sabor vainilla. Esto lo vamos a poner todo en la olla y lo vamos a llevar a la estufa. La vainilla la vamos a reservar para en el momento que la leche hirva, se la vamos a poner porque la vamos a vertir en otra media taza de leche. Aquí le vamos a encender y aquí vamos a esperar a que hirva. Lo vamos a estar removiendo al igual que el caldillo porque si lo dejamos así se pega sin removerlo. Vamos a estar removiendo por un rato hasta que hirve esta leche. Vamos a añadir la maicena ya batida en una media taza de leche y se la vamos a poner aquí. Regresamos en unos minutos. Mientras el caldillo está cocinándose y la leche para el atole de maicena, voy a preparar la maicena en la cantidad de leche que tengo aquí. Aquí lo vamos a vertir, ya que esté todo ahí con mucho cuidado para que no se vaya a regar. Ahí lo vamos a batir bien con un batidorcito para que no queden bolitas. Para vertir la maicena, los 3 paquetitos de maicena de sabor vainilla, es una taza de leche la que van a poner para que se alcance a disolver todo aquí. Que no haya ninguna bolita para que todo salga bien. Creo que ya está listo. Aquí lo vamos a reservar para cuando ya esté la leche lista para vertirse. Bueno, como ven, ya el caldillo está hirviendo. Aquí lo vamos a estar moviendo y como ya está hirviendo le vamos a bajar tantito el fuego, nada más para que ya se vaya concentrando los sabores. Aquí lo vamos a dejar alrededor de unos 4 o 5 minutos más para que esté ya listo el caldillo. Y seguimos con la misma preparación del atole de vainilla. Como ya está hirviendo la leche para la preparación del atole de vainilla, entonces aquí es donde le vamos a vertir ya la vainilla batida. Ya le dimos unas batiditas y lo vamos a ir poniendo poco a poco para que no se vaya a pegar en la olla en el momento de la preparación. Aquí lo vamos a poner, aquí lo vamos a menear rapidito para que no se vaya a pegar. Ahí se va a ir espesando. Esta es la consistencia que yo quiero, que esté bien espesito para poderlo vertir en el siguiente paso. Aquí le vamos a bajar, a reducir el fuego
y ahí lo vamos a dejar que hirva un minuto más. Este tiene que estar así de espesito porque este va a ir en el procedimiento que sigue, en el paso que sigue para la capirotada de leche. Está listo. Lo apagamos y aquí lo dejamos reposar. Ya está listo para la preparación. Bueno, como verán, ya el caldillo está hirviendo, ya es el momento de apagarlo, ya pasaron como 4 o 5 minutos. Lo vamos a apagar y lo vamos a dejar aquí que repose, igual que el atole, y vamos a empezar la siguiente preparación. Mientras el atole y el caldillo reposan un rato, les voy a presentar el pan que yo voy a estar utilizando para la capirotada de leche. Este es el pan que yo estoy utilizando porque este pan es más firme y la consistencia es más durita. Este es el que no se puede usar porque tiene la costra arriba y este se desbarata y se quema y no sirve para la capirotada. Este es el mejor pan que pueden usar para hacer la capirotada. Empecemos a cortarlo porque este se va a cortar y después se va a pasar a la estufa. Bueno, como ya estamos aquí con la tabla lista y el cuchillo, aquí les voy a enseñar la forma de cortarlo para que se miren las rajaditas más mejor. En este gruesor es el que yo lo uso para cortarlo, para que no se desbaraten y queden firmes los pedazos en el momento de hacer la preparación. Es así como quedan los pedacitos. Entonces los vamos a pasar a otra bandeja y seguimos cortando. Siempre un poco más gruesecitos, no tan delgados. Ok, como ya tenemos el pan rebanado, ya vamos a prenderle al comal para que se caliente. Aquí es un comal que yo estoy usando largo, le prendí las dos quemadores para poder poner el pan. Ahorita que se caliente un poquito vamos a empezar a poner el pan dorado, nada más para que cuidarlo muy bien para que no se vaya a quemar. Aquí nos vamos a ir así poco a poco poniendo de apartes hasta que terminemos con todo. El porqué del dorado, el dorado es para que tenga más fuerza el pan, más consistencia en el momento que le vayamos a poner los demás ingredientes y así no se desbarate tan fácil. Y sabe más sabroso dorando el pan. Así vamos a irnos yendo hasta que terminemos de dorarlo todo. Bueno, como ustedes ven, aquí ya estoy terminando de dorar el pan. Ya me queda esta última tapa. De aquí ya vamos a seguir el siguiente paso ya para completar la preparación de la capirotada. Como ya tengo el pan dorado, ya voy a poner la cazuela, la bandeja donde lo voy a estar horneando es esta. Se necesita un poco hondita porque al momento de meterla al horno se hincha y se tira. Entonces aquí le vamos a prender un poquito porque le vamos a embarrar un poquito de mantequilla, que es este cuadrito. Se lo vamos a poner abajo para luego explicarles por qué le ponemos mantequilla. Le vamos a embarrar tantito, no todo se va a ocupar, es poco. Se lo vamos a quitar, se lo vamos a retirar, ya con las manos limpias lo vamos a quitar acá. Y con ese mismo mantequilla, aquí tengo yo 5 tortillas de maíz. Estas tortillas van abajo en la cazuela así de esta manera. ¿Y para qué son? Son para que cuando hirva la capirotada no se vaya a quemar el pan, porque la tortilla tiene más resistencia. Así, y le da sabor también al pan. Le vamos a bajar un poquito las lumbres y las vamos a dar vuelta cuando ya las miremos que ya están listas. Aquí en mi cazuela cupieron 5 tortillas. Todo va a depender de la bandeja que ustedes vayan a usar. Esto nomás requiere de un poco de paciencia. Ya vamos a mirar si ya está lista la tortilla, la vamos a voltear. Un poquito más de tiempo. Le vamos a dejar un minuto más y le pagamos. Bueno, como ya tengo todos los ingredientes preparados, ya listos, ya nada más me está faltando estos ingredientes, que son los últimos para completar la capirotada. Esto lo vamos a dejar, esto lo vamos a poner en cada tapa de pan que vamos a ir poniendo en la charola. Bueno, yo aquí tengo una taza de pasas verdes, aquí tengo una lata de leche condensada
Aquí tengo un queso fresco completo y aquí tengo una barrita de mantequilla con 3 cucharadas. Todo esto lo vamos a estar utilizando para ya la tapa de la capirotada. Bueno, como ya son los ingredientes que vamos a terminar de utilizar, esta mantequilla la vamos a derretir en esta cazuelita, la vamos a pasar a la estufa en lo que se derrite para ponérsela a las tapas del pan. Acá la vamos a poner en la estufa y luego seguimos. Aquí tengo el queso. El queso lo vamos a estar desbaratando con las manos limpias. Lo vamos a desbaratar para que quede en pedazos no muy grandes, pero que se sientan en el momento de que se va a comer la capirotada. Este queso se va a desbaratar poco a poco. Bueno, este queso ya está listo. Bueno, como ustedes verán, ya tengo todo junto, lo que tenía de los ingredientes para esta capirotada. Aquí tengo ya la bandeja lista con las tortillitas ya doradas. Ya es el momento de empezar a formar nuestra capirotada. Empecemos. Así vamos a ir poniendo el pan en rodajitas. Poco a poco llenando la parte de abajo. Tratar de poner primero estas rodajitas. Así poco a poco. Con las manos ya bien limpias ir acomodando parte por parte. Que no quede ni una partecita vacía. Por eso van estos pedacitos del bordito del pan. Ok, entonces como ya está este aquí, entonces el primer va a ser el caldillo. Vamos a ir solo poniendo a todos los pedacitos de pan hasta que se cubran bien y se remojen. Así vamos a irnos con todas las capas, poniéndole el caldillo hasta que se miren todos los pedacitos mojados. Ahí se va viendo. Como ya le pusimos el caldillo, ahora vamos a seguir con la mantequilla. La mantequilla se la vamos a ir poniendo con una cucharita para que vaya pareja. Un poco de mantequilla a cada capa. Y así nos vamos a ir con este. Bueno, sigue la leche condensada. También la dejé en el bote porque así le tenemos el control de irla poniendo conforme vaya saliendo. Así le vamos a ir poniendo, no mucha, nomás la que uno mire que es suficiente para que queden bien empapaditos los panes. Ahí estamos. Así es como queremos que se vean. De aquí va a seguir el queso. El queso también igual lo vamos a ir regando para que quede igual de parejito. Ahí está. Que todo quede regado. Y aquí es donde vamos a finalizar con las pasitas. Ahí le vamos a ir poniendo por todos los lados para que vaya quedando bien cubierta. Y es aquí donde le vamos a poner otro poquito de caldillo para que se remoje todo lo que acabamos de poner. Y así sigue el atole. El atole está bien espeso, pero es así como lo vamos a ir embarrando con una espátula, lo más regadito que quede. Y el atole es para que se sienta cremosa la capirotada y no se reseque tanto. Estas son las cantidades que yo estoy usando para esta cantidad de pan. Si van a hacer más de esta cantidad, nomás aumenten la cantidad de ingredientes. Bueno, y aquí sigo con los mismos pasos acomodándolos. Nos miramos en un ratito cuando ya esto esté terminándose. Bueno, aquí ya estoy finalizando de poner la última tapita del pan. Esa es toda la tapita que vino. Aquí le vamos a seguir añadiendo más caldillo. El caldillo se le vamos a ir poniendo conforme se vaya viendo que lo necesita, para que no vaya quedando ni muy aguadilla ni muy seca. Entonces así vamos a irnos yendo ya al final. Aquí vamos a poner la última mantequillita que tenemos aquí.
Tiene que estar así derretida porque así tenemos más control de la que vamos a ir poniendo. Aquí sigue el queso. Y aquí siguen las pasas. Se dilata uno un poquito, pero al final vale la pena porque es un postre muy rico. Bueno, aquí ya acomodamos todos los ingredientes. Aquí ya se terminó de poner todas las tapas del pan. Entonces ahora sí vamos a rectificar. Es el momento de rectificar si le hace falta más caldillo, porque ya es el momento de meterla, de llevarla al horno. Yo aquí todavía me quedó la última capa que le vamos a poner de atole. Mi atole se enfrió un poco y se hizo duro, pero igual le puse poquito caldillito del mismo y se lo vamos a poner ya en la tapa de arriba. Aquí se lo vamos a acomodar bien suavecito para que lo cubra el pan completo. Si les necesitan un poquito más de caldillo, le van a poner en este momento. Bueno, como aquí ya les había dicho, hay que rectificar todo. El caldillo especialmente antes de llevarla al horno. Aquí ya le estoy poniendo la última capita del atole. Aquí se lo estoy regando. Y aquí ya rectifiqué que le faltaba un poquito más de caldillo. Entonces en este momento arriba del atole le vamos a añadir un poquito más de pasas para que se doren. Y es todo lo que vamos a hacer. Esto ya está listo. Ya no lo vamos a llevar al horno. Bueno, como ya la tengo aquí lista para meterla al horno, la vamos a tapar con un pedacito de aluminio para que se cosa sin que se reseque. Aquí ya está lista, ya la vamos a meter al horno. La vamos a mantener así hasta que se cosa por unos de 10 a 15 minutos y después la vamos a destapar para que ya nada más se dore. Bueno, en este momento la vamos a pasar al horno. Yo mi horno lo tengo ya ahorita precalentado. Ahorita ya lo vamos a poner a cocinar a 375 grados. Yo le tengo esa capita de abajo, la cartera esa, porque en el momento si sube se puede tirar y ahí se cae. La vamos a cerrar y aquí la vamos a dejar de 10 a 15 minutos y vamos a venir a chequearla. Bueno, ya es el momento de revisarla, a ver si ya está lista para destaparla, que se dore. A ver, vamos a mirar. Creo que sí, ya está en el momento de destaparla para que se vaya dorando. Así es como se está mirando ya. Creo que ya es tiempo de dejarla destapada y un momento más la volvemos a chequear. Le voy a cerrar. Bueno, ya en este momento la vamos a revisar. Ya apagamos el horno, creo que ya está lista. Ya la vamos a sacar y la vamos a dejar reposar por unos 10 minutos para que se baje y se enfríe un poquito y esté lista para servirse. Ya está lista esta capirotada, ya reposó aquí por 10 minutos. Ya está lista para servir esta deliciosa capirotada de leche. Aquí la vamos a poner en este plato para probarla, a ver cómo quedó de sabrosa. Bueno, aquí ya está lista la capirotada servida, lista para comerse y saborear esta deliciosa capirotada de leche. Esto ha sido todo por hoy. No se olviden de suscribirse, de compartir el video, apóyenme con sus comentarios y denle like al video. Nos vemos en el próximo. Bendiciones.